minutes. Okay, teacher. Okay. Se il professor sabe che te Yes, good pregunte. evening, Clara, good evening. Good evening, teacher. So in 3 minutes, we will begin in 3 minutes. Iniciamos en 3 minutos, in 3 minutes. For Hello, good evening, Lucas, good evening. yeah, hello, good evening, teacher. How are you? Yeah, so far so good. So let's wait 2 more minutes in order to begin with our video conference. 2 more minutes. Okay, that's fine. Okay. Hello, good evening. Hello, Manuel, good evening. Good evening, teacher. We begin in 1 minute. We begin in 1 minute. Hello, good evening, Hector. Good evening. Good evening, guys. God bless you to you all. Dios les bendiga a ustedes. So in this case, uh, we're going to work
in this video conference. We're on the road. We're on the road. Estamos en el camino. So, and this at this occasion, we're gonna work with just two important aspects. Two important aspects in English grammar, such as simple past tense. Vamos a trabajar, vamos a desarrollar two important parts about simple past. Dos aspectos importantes con relación a lo que es el pasado simple. Two important past. Was and where was a word, and how to make affirmative and negative statements uh, uh, with regular verbs and irregular verbs. O sea, cómo hacer oraciones afirmativas y negativas con lo que es los verbos regulares e irregulares. Verbos regulares e irregulares. Okay, hold on. That explanation is really important, guys. Okay, it is this occasion. I'm gonna share screen with all of you. Yes, let's begin immediately, guys. I know many people maybe are stuck in traffic, so maybe that's a reason that they haven't come yet to this beta conference. But in this case, let's begin immediately because remember, this class is being recorded. Esta clase está siendo grabada. This is an important topic to work. Este es un importante tópico para trabajar, just to reinforce what you have seen in that platform. Solamente reforzar lo que has visto en la plataforma. So remember, guys, the next week is our last week. La próxima semana es nuestra última semana. Unit number 8. Unit number 8, guys. La unidad número 8. Unit number 8. So I want you to do your best, especially in this last week. Yo creo que realmente ustedes hagan ya, o sea, sigan trabajando de la manera comprometida como lo han estado haciendo desde el inicio del curso. So the next week won't be the difference. La próxima semana no será la diferencia, o sea, en el sentido de que ustedes tienen que mantener la misma calidad en cada uno de sus trabajos. So in this case, let's begin immediately because the only thing we're going to do today is just to explain these two important parts. Solamente vamos a trabajar, vamos a explicar estas dos partes. Usage was and where was a word, and how to make affirmative and negative statements with regular verbs and irregular verbs. Y cómo hacer oraciones afirmativas y negativas con verbos regulares e irregulares en el idioma inglés. In this case, I told you that on the platform there is a group or there is a video about a list of the most common irregular verbs in English language. En la plataforma hay un video que yo le posteé con los verbos irregulares más usados en el idioma inglés. It doesn't mean they only have those videos. Eso no significa que son esos verbos, no, son muchos, pero estos son los verbos más usados, que es bueno que ustedes vayan trabajando en el proceso de memorización de cada uno de esos verbos, porque a medida que lo vayan memorizando, pues será mucho más fácil para ustedes cuando comiencen o inicien una conversación en pasado simple con cualquier persona. Especially with using irregular verbs, especialmente usando los verbos irregulares, ya que los verbos irregulares son más fácil de utilizar. Ya en los videos tutoriales, ustedes, me imagino, claro está, ya lo han visto y han podido observar o notar la diferencia de cada uno de ellos. Okay, here we are, guys. We're on the road one more time. Estamos en el camino. Was and where? Was and where? Was and where? Was and where is the simple past of the verb to be. Was and where es el pasado simple del verbo to be. One important thing, guys. For example, I wrote here, was and where. Was means, was significa era o estaba. Yo usualmente le explico a mis estudiantes esta parte
de los significados, porque a la hora de usted traducir cualquier texto, cualquier párrafo o usted esté en una conversación, es bueno que ustedes realmente tengan conciencia plena del significado de cada palabra. En este caso, was, era o estaba. Teacher, why was has two meanings? Porque was tiene dos significados. Recuerden que el was word coming from the verb to be. Recuerden que el was y el were vienen del verbo to be, que significa ser o estar. Entonces, was era, estaba. Were, eras, estabas, eran, estaban, éramos y estábamos. Wow, teacher. Does it have those meanings? ¿Eso tiene tanto significado? Sí, realmente ese word, claro, significa eras, estabas, eran, estaban, éramos o estamos, depending on the personal subject you are using. Dependiendo, claro está, del pronombre personal que usted esté utilizando para que lleve ese tipo de significado. Okay, for example, pay attention, guys. I was, yo era, yo estaba. I was, yo era, yo estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, eso era o eso estaba. It was, eso era o eso estaba. He was, él era, él estaba. He was, él era, él estaba. So in this case, we've got here the usage of was. Recuerden que ustedes van a utilizar, y si tienen conocimiento perfecto, pero es bueno reforzar esta parte. When can I use was? Or with what personal subjects can I use was? O sea, ¿cuándo yo debo utilizar was? O más bien, ¿con cuáles pronombres personales yo debo utilizar el was? Yo utilizo was con el I was, pronombre I. Primera persona, she was. Ella era y estaba. Tercera persona igual que el it y el he. It was, he was. So we use was with these personal subjects. Pay attention, be careful with that. Presten atención. Utilizamos el was para estos cuatro pronombres personales. Examples. So here we have your examples. I want, please, Anicel, read these two examples. Yo creo que Anicel, por favor, me lea estos dos ejemplos. Let's do it, baby. Let's go. Okay. I was a doctor. Okay. Yo era un doctor. I was in New York. Yo estaba en Nueva York. Exactly. I was a doctor. It was in New York. So in this case, so that's the reason we've got here the two meanings. Por eso que te ve que tenemos aquí los dos significados. Yo era un doctor. O sea, utilizamos el was cuando usted ejercía alguna función o algún oficio anteriormente. Yo era un doctor. Miren aquí, él era. I was in New York. Yo estaba en Nueva York. Estaba. Era de algún oficio o ocupación que usted desempeñaba años atrás. Y él estaba, era cuando usted, o es cuando usted realmente se refiere a un lugar en específico que usted estaba en el pasado. I was in New York. So in this case, she was my boss. She was my boss. Ella era mi jefe. She was in the supermarket. Ella estaba en el supermercado. You see? You see how can you relate this? How you can relate this? Ven, ¿cómo pueden relacionar esto? According to its meaning, según su significado, era o estaba. She was my boss. Ella era mi jefe. She was in the supermarket. Ella estaba en el supermercado. He was a bus driver. He was a bus driver. Él era chofer de autobuses o chofer de guaguas. You see? An occupation, something that person did before. O sea, algo que esa persona hacía anteriormente. He was a bus driver. Or he was at the park. He was at the park. Él estaba en el parque. In this case, we have here more examples. These examples are structured with was. Estos ejemplos están estructurados básicamente con el was. Mire was, utilizando el pronombre it. Remember, we use was. Recuerden que utilizo was with the pronouns I, she, it, he. And in this case, I want Mr. Julio Manuel, I want you to read all these examples, please. Julio. Hello, Julio. Are you there? Okay, Bianca. Could you please, Bianca, to read these examples for us?
Yes, teacher. Yes. Uh, it was cold. Okay. Estaba frío. Yeah. It was raining. Estaba lloviendo. It was good. Estaba bien. Uh-huh. Okay, it was good. Yes, continue. Okay. Uh, it was great. Estaba genial. It was hot. Estaba caliente. It was. I can see fine. Give me a Yeah. minute. Okay. It was grounded. Crowded. Crowded. Estaba crowded. Estaba lleno de Yes, gente. exactly. Thank Eh, you. Mhm. Okay, okay, thank you. okay. Yeah, thank you, Bianca. That's right. So in this case, we have your examples, more examples using the personal subject it, especially with was. You see, it was cold, it was cold. So especially we linked, nosotros relacionamos was with the personal subject it. In this case, uh, even though we've got here statements, a pesar de que nosotros tenemos aquí oraciones, so we can make we can make questions based on these examples. Podemos hacer preguntas basadas en estas oraciones. The only thing you need to do, guys, is to invert the order. Invert the order. Lo único que usted tiene que hacer es invertir el orden. Invertir el orden para usted hacer la pregunta correspondiente. For example, it was cold. It was cold. Estaba frío. Okay, it's an affirmative statement. So, if you want to change, if you want to convert it into question, si quieren convertir la pregunta, the only thing is to change the order. For example, was at the beginning. In this case, is it. Okay, hold on. Is this case? Yes, it. Yes. Was it cold? ¿Estaba frío? So, the only thing is to invert the order, guys. Solamente invertir el orden. Mire, it was cold. Was it cold? Affirmative answers. Yes, it was. Yes, it was. Sí, 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 estaba frío. No, it wasn't. For example, another statement. It was crowded. It was crowded. It was crowded. Estaba lleno de gente. Estaba muy aglomerado. It was crowded. So, to change to question, cambiar la pregunta, was it crowded? Was it crowded? Was it crowded? Yes, it was. No, it wasn't. So that's the first part. So pay attention, guys. Remember to use was and where, especially in this first part. We use was with these personal subjects such as I, she, it, and he. We have read all these examples. We have read, in this case, were examples about using it was and how to make questions because the only thing is to invert the order. And in this case, we have here where, where. In this case, we have here we were. Nosotros éramos, nosotros estábamos. Examples. In this case, Clara, Malena, could you please read the first example here? Yes, teacher. Um, we were, I, Yes, customs. Yes, don't worry. Customs. customs. Uh-huh. Okay, we Uh-huh. were customs coordinators Uh-huh. in 2012. Yes, yes, okay, exactly. And read the next one. Read this one, please. Read this one. We were in Samana. Excellent, Clara. Thank you very much. In this case, we were. Thank you, Clara. Good pronunciation. We were. We were. Nosotros éramos, nosotros estábamos. Éramos. O sea, lo que solíamos ser, una ocupación que desempeñábamos anteriormente. We were customs coordinators in 2012. Como Clara leyó, we were customs coordinators. O sea, nosotros éramos coordinadores de aduanas en el 2012. Something we usually did in the past. Algo que nosotros usualmente hacíamos en el pasado. Or we were in Samaná. Nosotros estamos en Samaná. We were at Boca Chica. We were at the park. We were at the beach. We were in my mother's house. You see, we were. Recuerden que utilizamos el were, tiene dos significados. Éramos, en este caso, porque el pronombre es we. Nosotros éramos cuando vamos
a complementar el significado de were se hace basado en el pronombre we. Nosotros éramos, pero también nosotras éramos. Both masculine and feminine. Ambos, masculino y femenino. You were. Tú eras o tú estabas. Singular. Ustedes eran, ustedes estaban. So pay attention with this part, guys. Because remember, you means tú como ustedes. El you significa tanto tú en singular como ustedes en plural. Tú eras o tú estabas. Singular. Ustedes eran o ustedes estaban. Examples. Lucas, could you please read these three statements using your word? Yes, of course. You were an English teacher. Uh-huh. In an English teacher. Yes. You were friends. Yeah. You were in the airport. Excellent. Very good, Lucas. That's right. Exactly. Examples. These examples were based on this structure. O sea, estos ejemplos están estructurados o basados en esta parte que está aquí. You were an English teacher. Tú eras un profesor de inglés. You were friends. Ustedes eran amigos. You see? You were in the airport. Tú estabas en el aeropuerto. Singular. If you are pointed out to one person, si usted está resaltando o se está enfocando en una sola persona, entonces tú estabas en el aeropuerto. Be careful with that. Tienen que prestar atención a este tipo de estructuras porque puede tener una de estos dos significados, depending on the amount of people, dependiendo de la cantidad de personas. If just one people, si es solamente, exclusivamente una sola persona, tú estabas en el aeropuerto. Plural, two or more people, dos o más personas, ustedes estaban en el aeropuerto. They were, yes, they were, ellos eran, ellos estaban. Ellos eran, ellos estaban. And in this case, Hector, could you please, Hector, read these examples, Hector? Hector, are you there, Hector? Yeah. Yeah, they were. Ellos eran, ellos estaban. They were my clients. Excellent. Ellos eran mis clientes. Yeah. They were at the bank. Excellent, Hector. That's right. They were my clients. Thank you, teacher. Yes, they were my clients. Ellos eran mis clientes. They were my clients. They were at the bank. Ellos estaban en el banco. So I focused especially in this explanation because a lot of beginners, English beginners, makes a lot of mistakes. Yo me enfoco específicamente en la explicación de del tiempo pasado, específicamente was y were, porque muchos participantes o estudiantes del idioma inglés, sea principiantes o niveles intermedios, inclusive hasta avanzados, tienen ciertas dificultades en identificar el uso del was y el were, el was y el were. So in this case, we have here more examples. Tenemos aquí más ejemplos. For example, you were at the university. Tú estabas en la universidad. O ustedes estaban en la universidad. Remember, the pronoun you has two meanings. Recuerden que el pronombre you tiene dos significados. Tú en singular, ustedes en plural. So, how to make questions? For example, these affirmative statements, how can I change? How can I convert it in question? ¿Cómo yo puedo convertir esta estructura afirmativa en pregunta? Very easy, guys. In this case, look, miren aquí. Were you at the university? Were you at the university? ¿Estabas tú en la universidad o estaban ustedes en la universidad? Afirma. Si yo le estoy haciendo la pregunta a una segunda persona, que es singular, pues se respondería, yes, I was, or no, I wasn't. For example, Anisel, were you at university? ¿Estabas tú en la universidad? Anisel, answer me back. Oh, teacher, if it's affirmative, yes, I was, or no, I wasn't, in this case. We were co-workers in 1999. Nosotros éramos compañeros de trabajo. Co-workers. 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 O sea, compañeros de trabajo en 1999. Questions. Lleva la pregunta, mire. In this case, we've got here, which are the order. O sea, lo invertimos. Were we workers in 1999? They were in Madrid. Ellos estaban en Madrid. Were they in Madrid? ¿Estaban ellos en Madrid? Yes, they were. No, they weren't. You see? So how to make questions. Pay attention to this part. Pay attention to this part. Boop, 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 boop. Pay attention to this part.
Presten atención a esta parte. There was and there were. There was and there were. There was, pay attention, there was means hubo o había. Pay attention, there was, esta palabra, there was significa hubo o había. Hubo o había. Marta, could you please read these two examples? Can you help me out, please? Yes, teacher. Uh-huh. There was a flight in the morning. Yeah. The passenger in the deeper too long. Exactly. That's right. Very good, Marta. You see, there was, thank you. There was a Okay. flight in the morning. Hubo un vuelo en la mañana. Hubo un vuelo en la mañana. O también se puede decir había un vuelo en la mañana. There was a passenger in the departure lounge. Había un pasajero en la sala de espera. There was. We use there was especially for singular things. Utilizamos el there was para cosas en singular. O sea, para situaciones en singular. There was. There was. Hubo o había. What we're talking about. Especially when we make statements in this structure, cuando utilizamos estas estructuras con there was, most of the time we use an indefinite article. En la mayoría de los casos utilizamos, miren, un artículo indefinido que significa un y una, porque realmente establece o está enfocado a lo que es la singularidad. Questions. Very easy. Very easy, guys. Very easy. Muy fácil. Questions. There was a flight in the morning. Hubo vuelo en la mañana. In this case, Ophir, could you please read this question and the answers as well? Okay. Which one, teacher? The number one. Yeah, number one. Yes, here. Uh-huh. There was a flight in the morning. Okay. And the question is here. Okay, the question is in the red one. Yeah, the red one. Yeah. Was there a flight in the morning? Okay. The affirmative answer is a negative, please. Okay. Yes, there was a flight in the morning. No, yes, there was. It's a short. Okay. Yes, there was. Okay, yes, there was. Okay. A And negative. what more? A A negative. negative? No, there weren't. There wasn't. No, there wasn't. No, there Okay. wasn't. Yes, could you please read this question, the another one, and the answers? Okay. Was there a passenger in the departure lounge? Yes, there was. No, there wasn't. Excellent. You see, it's very easy, guys. It's very easy. And Isel, Bianca, Clara, Hector, Julio, Lucas, Martha, and Ophir. It's very easy. There was a flight in the morning. Affirmative statements. So, to do the switch, hacer el cambio. Question. Invert the order. Invertir el orden. Was there the flight in the morning? Oh. Possible answers. Affirmative. Yes, there was. Or no, there wasn't. There was a passenger in the departure lounge. Was there a passenger in the departure lounge? Yes, there was. No, there wasn't. So you see, pretty easy. And in this case, we have here, look, there was is for singular things, hubo había. There were. In this case, they were. There were means, there were significa hubo o habían. We cannot say that in Spanish, hubieron. En español, inclusive hasta yo lo he utilizado, pero no se dice la palabra hubieron, de que como el plural de hubo, no. Se dice también hubo, tanto para singular o plural, o habían. Habían. There were 2 flights in the morning. There were 2 flights in the morning. Habían o hubo 2 vuelos en la mañana. Hubo 2 vuelos en la mañana. There were 2 flights in the morning. When we're going to talk about 2 or more things, especially we use the word. Cuando vamos a hablar de 2 o más cosas, escuchen bien, we use the word. When we're going to talk about 1, si vamos a hablar de uno, there was. There were 2 flights in the morning. Habían 2 vuelos en la mañana. There were a lot of people in the terminal. Había muchas personas en la terminal. You see? Very easy. How to make questions? The same procedure of the previous one. El mismo procedimiento del anterior. Just invert the order. Solamente invertir el orden. There were 2 flights in the morning. Were there 2 flights in the morning? So were at the beginning and there in the second place. Were there 2 flights in the morning? ¿Habían 2 vuelos en la mañana? Affirmative. Yes,
there were. Negative. No, there weren't. So, in this case, pretty easy, as short as SSX. Mire, esto es sencillo. Solamente usted saber que there was significa hubo o había. We have here examples. How to make questions, just invert the order. Para hacer la pregunta, solamente invertir el orden. The same thing like there were. Lo mismo para there were. But there were is used for two or more things, for plural things. Solamente recordándoles o recapitulándoles que el there were se utiliza para dos o más cosas, o sea, el plural. There were two flights. And the same procedure, you're going to invert the order. En el mismo procedimiento, usted invierte el orden. So it's what we've got here. Do you have any question, guys? Any question about this part? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? I'm going to share it. I'm going to share the link with you on the WhatsApp group. Yo voy a compartir con ustedes el enlace de esta clase también en el grupo de WhatsApp for you to make an overview one more time, para que den un repaso también de esta parte que son importantes about how to use was and were. So in this case, we've got here, in this case, we've got here this part. Pay attention. Pay attention. That's what I want you to understand something about it. Miren, en esta parte es una parte, es sencilla. Lo único que usted tiene que realmente estar consciente del proceso que se debe hacer para usted hacer oraciones afirmativas y oraciones negativas en pasado simple, utilizando los verbos regulares en inglés y los verbos irregulares. Ese es un aspecto que también muchos estudiantes que tienen ya nivel básico intermedio cometen muchos errores. Cometen muchos errores porque cuando van a hacer una oración en negativo, ellos te mezclan el presente y algunas veces con el pasado. Pero vamos, para que ustedes presten atención, esta parte la voy a explicar step by step, paso por paso. And if you have any question, don't hesitate to text me or to ask me. Si tienen alguna pregunta, no vacilen en preguntarla, en hacerla. Regular verbs. Remember, tenemos aquí los verbos regulares, regular verbs. In English, there are two kinds of verbs. En inglés hay dos tipos de verbos. Oiga esto, Clara. Oiga esto, Bianca. Dos tipos de verbos. Regular verbs and irregular verbs. Los verbos regulares y los verbos irregulares. When we're talking about the simple test, cuando estamos hablando del pasado. Regular verbs, los verbos regulares, como tal, explico en los videos que están en la plataforma, son aquellos verbos que para formar su pasado se le agrega ed. 85% of regular verbs to form its past, the only thing you need to do is to add ed. El 85% de los verbos en inglés, los verbos regulares, para usted formar su pasado, usted le agrega ed. For example, miren, work, listen, watch, arrive, like. These are 5 regular verbs. Son 5 verbos regulares. From now on, guys, my recommendation for all of you is to identify what are regular verbs and what are irregular verbs. Desde ahora, mi recomendación para cada uno de ustedes es ir identificando cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Tienen que trabajar desde ahora. Inclusive ustedes pueden estar con una mascota de apuntes, ir anotando en un lado cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Y de esa manera ustedes pueden ir segmentando, pueden ir haciendo un split, una división. ¿Para qué? Para que tengan conciencia de cuáles son o cuáles pertenecen a los dos grupos que les he estado hablando en estos momentos. Work. We have here 5 regular verbs. Estos son 5 verbos regulares. Very easy. Work, worked. Le agregué de trabajar, trabajé o trabajamos. Esta forma del verbo va a tomar el significado dependiendo el pronombre que nosotros vayamos a utilizar. Bueno, teacher, muy bonito lo dijo usted, pero yo no entendí. Miren, le voy a mostrar algo. Porque en el inglés hay que tomarle el truquito, como yo digo. Porque el inglés es con truquito. Miren, le voy a poner unos cuantos ejemplos.
La ventaja que tiene el pasado, que es una ventaja que si lo comparamos con los demás tiempos es menos tortuoso, es más fácil. Ese word que está aquí se puede aplicar a todos los pronombres personales, no hay problema. Miren, work es trabajar, work. Ok, si yo digo I worked, yo trabajé. O sea, en este caso, este word que está en pasado significa trabajé. Teacher, ¿y por qué? Porque yo estoy utilizando el pronombre I. Y ese significado está modificado por ese pronombre. I worked, yo trabajé. Ahora, you worked, tú trabajaste. ¿Ustedes ven? Porque yo no puedo decir que tú trabajé, oiga esto, tú trabajé. No, realmente tú trabajaste es modificado este verbo en pasado por ese pronombre. He worked, él trabajó. Ustedes ven que este verbo, el significado va a estar siendo modificado dependiendo del pronombre que nosotros estemos utilizando. She worked, ella trabajó. We worked, nosotros trabajamos, porque yo no puedo decir nosotros trabajé o nosotros trabajaste. No. Lo que yo creo que entiendan es que el verbo que ya está estructurado en pasado porque se le agregó el ed, va a tomar el significado dependiendo el pronombre personal que estemos utilizando en la oración. I worked, yo trabajé. You worked, tú trabajaste. Ahora, si es en plural, ustedes trabajaron, porque recuérdense que you significa tanto tú como ustedes. He worked, él trabajó. She worked, ella trabajó. We worked, nosotros trabajamos. Y si yo digo they, con el pronombre they worked, ellos o ellas trabajaron. Entonces, miren, listen significa escuchar. Listened es el pasado. Ustedes se le agrega ed. Watch, mirar, vigilar. Watched. Entonces es el pasado. ¿Qué pasa? Those verbs who end in e, aquellos verbos regulares, oiga esto, Anicel, Julio, Manuel, Lucas, Marta y también Ofir, estos casos, estos verbos regulares que terminan en e, the only thing you need to do is to add the d. Cuando un verbo regular termina en la vocal e, lo único que usted tiene que hacer para formar su pasado, agregarle la d. Miren aquí, arrive, que es llegar. Quiero llevarlo a pasado. Miren, D. Arrived. No hagan esto. Be careful, do not that. No hagan esto, miren. Arrive. Bueno, como aquí realmente yo le voy a poner, es un verbo regular, y le voy a poner ed, déjame hacerlo así. Miren, arrive, duplicar la vocal y la d. No. Si termina en e, according to the grammatical rules, según las reglas gramaticales, usted simplemente le va a agregar de. Like, gustar, the same situation, lo mismo, le agrego la de. Pay attention to this part. Aquí es la parte que yo quiero que ustedes vayan aquí, que nos enfoquemos. Negative word, la palabra negativa, did plus not. Did plus not. This plus. Teacher, one yes. question. Oh, yes, of course, yes. When you say arrive, and I'm seeing arrive with 2e. No. In this case, I'm telling you that in this case, you don't need, or it's not perfect, it's not wrong to do this. O sea, lo que le estoy diciendo a usted y a los demás, que en este caso no se puede hacer así de esa manera. Okay. You can do that. Exactly, you can do that. It's an example. Yes, it's an example. Why? Because a lot of people made that mistakes. Porque muchas personas he visto que cometen ese error. Well, arrive is a regular verb. Arrive es un verbo regular y como los verbos regulares para formar su pasado le agrego ed, pues déjenme hacer esto. Le agregan otra e, la duplican en la d. No. According to the grammatical rules, when a regular verb ends in e, the only thing you need to do is to add the d, and that's all. Acorde a los aspectos gramaticales, cuando un verbo regular, que ya usted lo identifica como un verbo regular, usted solamente le agrega la d. Negative word, did plus not. Mire, la palabra negativa para hacer oraciones negativas en pasado es esta combinación. Did plus not, y de ahí viene el didn't. Did plus not, didn't. For example, I worked yesterday. Miren, yo trabajé ayer. Excellent, very good. Good, muy bien. I worked yesterday. If I want to change these affirmative statements in simple past with this regular verb, it'll be like this. Si yo voy a cambiar esta oración afirmativa en pasado simple, entonces será de esta manera, miren. I didn't
después del pronombre, siempre en oraciones negativas, en pasado, usted va a colocar siempre el didn't. Didn't. El verbo, the verb is going to be in present. El verbo tiene que estar en presente. Teacher, ¿y yo no lo puedo poner en pasado? No. According to the grammatical rules in simple past, you cannot do that. Estas son de las cosas del inglés que si usted le aplica la lógica, entonces tú dices, pero ven acá, ¿y cómo es esto? No. Inmediatamente que usted utiliza la palabra negativa didn't, el verbo tiene que ir en presente, pero aunque esté en presente, está modificado al pasado. Lo modifica. I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. I can't say neither like this or nor like that. Yo no puedo decir esto de esta manera, miren. I didn't work yesterday. O sea, el didn't y el verbo en pasado también. No. It's totally wrong. Está totalmente errado, equivocado en este caso. De hacerlo así. Es I didn't and the verb is going to be in simple present tense. El verbo va a estar en presente. Ahora, another way to say it, otra forma de usted decirlo, es así también. Si usted no quiere utilizar la contracción, if you don't want to use the contraction, so you can use the long form, like this example. Usted puede utilizar esta manera. I did not work yesterday. You see, I did not work yesterday. It has the same meaning, tiene el mismo significado. But what happened? Because we're influenced by North American people, we should learn this form. Como nosotros somos influenciados por el inglés norteamericano, debemos de aprendernos, claro está, de aprender las dos formas, pero siempre la contracción, porque el norteamericano es loco con las contracciones, o sea, loco en el sentido que la utiliza. Ahora, esto, claro está, en un momento determinado se lo puede utilizar, I did not. But the majority of times, pero la mayoría de las veces utilizan esta contracción. Ahora, si usted va a hablar tiene la oportunidad de hablar con un británico o un europeo, porque el europeo realmente aprende el inglés británico, siempre le va a decir así. I did not work yesterday. Así que le van a decir, I did not work. Hablan así, I did not work yesterday. Como media lengua, I did not work yesterday. Entonces, así. The plane arrived at 7:30 p.m. El avión llegó. Llegó Juanita. El avión llegó a las 7:30 p.m. The plane arrived at 7:30. This simple past. Negative. La forma negativa. Porque esto George Lewis o de Luis Lucas Bianca Nissel, mire, the plane didn't arrive. In present, always please. This verb is going to be in present. Siempre ese verbo en oraciones negativas en pasado va a estar en presente. Never in past, nunca en pasado. The plane didn't arrive at 7:30. El avión no llegó a las 7:30. So that's the usage. That's the structure. How to make affirmative and negative statements with regular verbs. Meanwhile, we've got here irregular verbs. Tenemos aquí los verbos irregulares. My recommendation for all of you guys. Miren, mi recomendación para ustedes es que estos verbos traten de ustedes cultivar un proceso de memorización de cada uno de ellos. Porque son muchos. Como les dije al inicio en la plataforma, yo colgué un listado de los verbos más usados, the most common used irregular verbs, los verbos irregulares más usados en el idioma inglés. Con esto no estoy diciendo que son los únicos, no, there are the quad numbered, hay un paquetón de verbos, pero estos son los más usados. Pero tenemos que comenzar por grupo. Y es importante que trabajen estos verbos, porque conllevan más tiempo. Una vez que usted identifique cuáles son los verbos regulares y irregulares, ya los verbos regulares, en un 100% ustedes lo van a hacer, porque solamente es agregarle ed. Y si terminan en realmente se le agrega d. There are another grammatical rules. Hay otro aspecto gramatical que va con los verbos regulares, pero no son necesarios ahora en estos momentos, ya más adelante. But what happened with irregular verbs? ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Oiga, ¿cuál es lo que pasa? That this verb se lo voy a dar, no se lo voy a decir de manera gramatical, con mucha teoría y con mucho lechuguinismo, ni nada de eso. Miren, los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado se convierten en la mayoría de los casos en otra palabra.
O sea, se lo aplatané para que entienda, para no decirle aspectos lingüísticos para que usted diga, pero ¿cómo que me está diciendo? ¿Qué? No entendí ahí. No, se lo estoy aplatanando. Los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado se convierten en otra palabra en la mayoría de los casos. Por ejemplo, mire, take es tomar. Tomar. Ahora, el it's past, su pasado es took. It's an irregular verb. Es un verbo irregular porque en su pasado es afectado esa estructura y se convierte en una palabra nueva o en otra palabra. O sea, eso es para que usted lo pueda entender. Cuando yo estudiaba inglés al inicio, yo veía, por ejemplo, este tipo de oraciones. Le voy a decir ahora. Oh, I'm sorry, I've got some problems. For example, okay. Look, for example, this kind. I took this medicine. O sea, me tomé esta medicina. For example, si yo estaba leyendo un libro y veía esto, I took this medicine, yo inmediatamente, en esos tiempos, no había Google Translator, yo me iba a buscar Milarus, que eso es lo que tenía a la mano en ese tiempo. Y yo buscar esa palabra, took para aquí, took para allá, took para aquí, took para allá. Yo, pero Dios mío, ¿qué palabra es esta? Y peinaba y buscaba y buscaba. En una ocasión le hice la pregunta al profesor teacher, pero esa palabra yo no la encuentro. ¿Y qué palabra es esa? ¿Será que yo lo he buscado en este diccionario? El teacher me dice, no, lo que pasa es dos cosas. La primera es un verbo irregular. Yo, ¿cómo hace un verbo irregular? Sí, eso es un verbo irregular. Eso tiene un presente. Y el presente es take, tomar. Ese es su pasado, took. Yo, es un verbo irregular. Sí, primero. Segundo, en el diccionario no te va a aparecer el pasado del verbo. Por eso es que tú no lo vas a encontrar. So, that's really important. Es importante que ustedes conozcan los verbos irregulares. Take, took. Porque mire, se convierte en otra palabra. Write, escribir, wrote. Pasado. Drink, drank. Sit, sat. Have, had. The majority, o sea, la mayoría. Ahora, eso no significa que todos los verbos irregulares tienen esta misma estructura. Por ejemplo, mire, cut significa cortar y el pasado es cut también. Cut, 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 cut. Cut significa cortar. Ahora, ¿y cuál es el pasado, teacher? Cut. ¿Cómo? Pero el mismo presente es el mismo pasado. Sí. En los verbos irregulares ustedes se van a topar mucho con esta estructura. Que el mismo presente simple es el mismo pasado simple. Y sí, el mismo pasado simple. Pero ¿qué pasa? Si nosotros alargamos el listado, porque los verbos en inglés irregulares y irregulares tienen tres formas. Lo que llamamos el presente simple, pasado simple, and past participle, pasado participio. Eso lo van a ver ya más adelante. Entonces, las tres formas del verbo es lo mismo. Cut, cut, cut. Mire qué bien. Cut, simple present. Cut, simple past. Cut, past participle. Cortar, corté, cortado. Porque el pasado participio son aquellos verbos que terminan en ado y en ido. Eso es en español, también en inglés. Y realmente a través de esa estructura se trabaja en inglés lo que le llamamos el presente perfecto, que en español se llama el pretérito pluscuamperfecto. Pero no lo voy a liar ahí, porque eso no es el tema de esta clase, dirían algunos de ustedes. Pero es bueno para que ustedes tengan conciencia de lo importante más adelante que va a ser esta tercera forma del verbo. Entonces, that's a regular verb. The same situation. La misma situación. Negative word. Did plus not. Didn't. Lo mismo. Examples. She had a fever. She had a fever. Ella tenía fiebre. Had. Okay, negative. She didn't have a fever. Ella no tenía fiebre. What happened here? ¿Qué pasó aquí? After didn't, the verb that comes after will be in simple present tense. Después del didn't, el verbo tiene que ir en presente. I cannot say, yo no puedo decir she didn't had. No, it's she didn't have a fever. We drank 2 cups of coffee. Nos bebimos 2 tazas de café. Cremora con cremora. We didn't drink 2 cups of coffee. Nosotros no bebimos 2 tazas de café. O sea, no bebimos. No tomamos, no bebimos. Mire, we didn't, you'll drink. Always, guys, after didn't, siempre después del didn't, the verb will be in simple present tense. El verbo siempre va a estar en presente
simple. The simple past of the regular verbs and irregular verbs will be linked with all the personal subjects. O sea, los verbos regulares y irregulares enlazados con los pronombres personales serán lo mismo. O sea, word, ese word en pasado va a estar enlazado con todos los pronombres personales. The same thing like took, también con took, wrote. Todos los verbos en pasado simple están relacionados sin ningún tipo de objeción o dificultad con todos los pronombres personales. So guys, this is our regular and irregular verbs. Any question, Anisel, Bianca, Clara, Denilza, Hector, George, Julio Manuel, Lucas Reyes, Marta, and Ophir. Any question? Any question, guys? Any question? ¿Cómo se utilizarían esos verbos así que es en pasado, presente, se usan la misma forma? ¿Cómo se pudieran utilizar en una oración? Como el come también, que es similar a este, al could. Usted dice, o sea, 3 oraciones con ese verbo que está aquí. Sí, una en pasado y una en presente, ¿cómo sería? Ah, ok, perfecto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque esa pregunta está excelente, Lucas. Porque muchas personas dicen, pero acá, si está el mismo presente simple, es el mismo pasado. ¿Y cómo yo voy a saber cuando el verbo esté en presente y esté en pasado? Miren aquí. I cut my finger. Un ejemplo. I cut my finger. Por ejemplo, aquí, I cut my finger yesterday. Me corté mi dedo ayer. Ese es el contexto. I cut my finger yesterday. La palabra yesterday dice que es pasado. Exactamente. No, inmediatamente, o sea, esa es una expresión de tiempo. Pero ahora bien, si no está la expresión de tiempo y yo estoy hablando con usted en una conversación, y usted está viendo que yo estoy cortado, yo le digo, Lucas, I cut my finger. Me corté mi dedo. Porque usted está viendo la cortada que está ahí. Ok. Sangre. I cut my finger. Ese tipo de verbos es a través de lo que usted puede percibir, ver, observar o escuchar antes de un enlace de la conversación. Okay. Ay, por ejemplo, estamos ahí ya, estamos conversando y yo estoy con un cuchillo cortando un ajo. Ay, Lucas, I cut my finger. Y usted me está mirando, ya usted sabe inmediatamente, me corté el dedo. Por ejemplo, I cut the vegetables every day. Yo corto los vegetales todos los días. ¿Usted ve? O corté. Sí, pero en este caso no significa corté, porque ya que tenemos una expresión de tiempo que se utiliza en presente simple. Es everyday, es algo de habitud que usted hace, algo constante, y ese es un presente simple. I cut the vegetables every day. Yo corto los vegetales todos los días. Entonces ahí realmente ya eso es en presente, por ese everyday. Ahora bien, si yo le quito esto, yo digo I cut the vegetables, ahí se queda como fluctúa, se queda en el aire. Porque si yo, por ejemplo, en un momento determinado, yo veo, lo llamo, Lucas, I cut the vegetables. Realmente si no hay como una secuencia, usted no va a saber, por ejemplo, en ese caso, si es en pasado o algo que usted está haciendo de habitud. Pero mayormente esos verbos que son así, esos verbos, siempre se utilizan o la gente entiende cuando está en una secuencia, una conversación de algo. Great. Exactly. Por ejemplo, en presente perfecto, que es un tiempo que usted lo van a ver, sería así. I have cut the vegetables. Yo he cortado vegetales. Yo he cortado, así se traduce, yo he cortado vegetales. O yo he cortado cebolla. O yo he cortado cualquier cosa. Pero se utiliza ya ese otro tiempo. Present perfect, que es el have. O el has. I have cut the vegetables. So it's what we have here. Jorge Luis. Yo vi como que Luis también va a hacer como una pregunta. Tell me, teacher. Any question? ¿Alguna pregunta? No? At the moment, I don't have question. Okay, very good, guys. So, guys. Understand everything. Exactly, Yeah. That's right. So, guys, remember to complete unit number 7, please. Don't put off till tomorrow what you could do today. Remember, don't do that on Sunday. No hagan eso el domingo. Ahora, si usted lo hace ya realmente por alguna situación, perfecto. But my recommendation is not to upload your assignments on Sunday, especially in the afternoon or at night, because the platform
becomes a little slow, like a turtle. O sea, mi recomendación es subir sus tareas el domingo en la tarde o en la noche porque la plataforma se torna lenta, como una tortuga, like a turtle. So, that's what we have. So, guys, practice makes perfection. La práctica hace la perfección. So, be ready and try to do your best in this unit. Y hagan su mejor esfuerzo en esta unidad. God bless you to you all. Bye-bye, Jorge, Luis, Lucas, Marta. God bless you, teacher. Thank you. Yes, Anisel, Julio, Manuel, Daniel, Saufir. Bye. Have a See nice you, rest of teacher. your night. Good Bye. night, teacher. See you. Bye, teacher. Have a nice weekend. Yeah, yeah. Yes. We see you, teacher. Have a good night. Yes, Faltaba esa palabra. exactly. That's right, Lucas.